Particularmente también a la par de ese juicio participé en otro juicio que es el de Automotores Orletti, que ya era un centro clandestino que dependía del primer cuerpo de ejército, con la particularidad de que el centro clandestino Automotores Orletti fue uno de los centros, el centro por excelencia, donde fueron secuestradas personas de otros países, sobre todo uruguayos, y donde se ve cómo operó el Plan Cóndor en la represión coordinada con otras dictaduras, ¿no? Uruguayos que estaban exiliados y refugiados en Argentina después del golpe de Estado en Uruguay, que vinieron para acá, fueron finalmente perseguidos por los integrantes de la CIDE, que eran los que operaban y los que dirigían el centro clandestino Automotores Orletti, en combinación con el Servicio de Informaciones de Uruguay y un organismo que estaba a cargo de las acciones contra la subversión, en la lucha contra la subversión, como se decía, que operaron acá en territorio argentino para poder llevar adelante secuestros de personas que estaban refugiadas acá y que habían venido de ser perseguidas políticamente en Uruguay. Ese juicio también fue muy interesante porque fue como un primer paso hacia el juicio que hoy se abre, que hace 2 años se está desarrollando en Buenos Aires, que es sobre el Plan Cóndor, que es un juicio más amplio, que excede a Automotores Orletti, que está estructurado por binomios represivos, cómo Argentina fue coordinando acciones represivas de persecución a sus opositores políticos y a opositores políticos de los otros países, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Chile y con Bolivia, ¿no? De hecho, el juicio se fue armando por binomios represivos y se fue produciendo la prueba con esa organización, y se logró llegar todavía no tenemos sentencia, pronto tendremos alegatos, pero se llegó a probar que existió esa coordinación represiva entre las dictaduras, servicios de información, Fuerzas Armadas y de Seguridad y cuerpos diplomáticos de las distintas dictaduras de la región. Y bueno, y ser parte también del juicio de Plan Cóndor como querellante también es una labor importante, porque bueno, va a ser el primer juicio que se haga en Latinoamérica donde se pruebe la existencia del Plan Cóndor y de todas las... Y a lo largo de estos 2 años de juicio se han recolectado una cantidad de documentos que han traído, como han declarado gente de otros países, muchos por videoconferencias porque no han podido trasladarse acá, un montón de documentación que se fue incorporando a ese juicio, que fueron trayendo las personas de otros países, porque en sus propios países o no se investiga o se investiga la actuación de la dictadura local, pero no la coordinación represiva de los distintos países. Y este año 2015, en noviembre, se van a cumplir 40 años de la fundación del Plan Cóndor, de ese primer encuentro que convoca la DINA de Chile, el Servicio de Inteligencia chileno, convoca a los servicios de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay, a reunirse en Santiago de Chile para llegar a ese acuerdo de coordinación, de asistencia mutua, en intercambiar información de los perseguidos políticos de cada país, de intercambiar prisioneros y de poner a disposición los recursos de cada uno para poder llevar adelante secuestros y desapariciones de opositores políticos de otros países, ¿no? Entonces, justo en el año donde se cumplen 40 años de esa fundación, tendremos una sentencia por el juicio de Plan Cóndor.